Soy Higinio Marín, profesor de filosofía en la UCH CEU. Bueno, somos líderes mundiales en consumo de psicofármacos, en operaciones de cirugía estética, en caída de la demografía, de los nacimientos, aprobación de leyes progresistas en contra de la vida. Somos un líder. Estaría muy bien trazar el perfil de nuestro país por aquellos asuntos de los que somos líderes e intentar encontrar alguna correlación, porque es muy probable que esa correlación no sea tan peregrina o tan irrelevante como parezca, ¿no? Sí, pero ya sabéis que esto del despertar hoy, en nuestros días, tiene una versión que es la woke, ¿no? Entonces, descubrir qué es un sueño, qué es una pesadilla y qué es la vigilia no es tan fácil como parece, ¿no? En realidad, nosotros solo podemos confirmar qué es la vigilia o el sueño o la pesadilla socialmente, por interrelación con los demás y por el tipo de existencia y de vida que se sigue en relación con los demás. Sabemos que estamos despiertos cuando interrelaciona con nosotros un sujeto cuya forma de conducirse no es la que podemos prever en un sueño, no es la de un avatar. Tiene forma de lo imprevisto y también por el drama que se desencadena y al que uno puede asistir como paciente o como observador. Así que no es nada fácil saber. Yo creo que tu pregunta va más bien dirigida a si no será que estamos generando una especie de sociedad anestésica, ¿no? Si todos esos psicofármacos no son paliativos de una dolencia que no se cura, cuyas causas no abordamos y cuyas raíces no alcanzamos ni a diagnosticar ni a entender. Y entonces a mí me parece que sí, eso me recuerda una anécdota cuando yo trabajaba en una universidad que tenía una clínica y fui al médico, al internista, porque no podía dormir y me dijo: mire, Higinio, no te voy a dar pastillas para dormir, haz lo que puedas porque tengo a toda la facultad de filosofía empastillada. Bueno, y en la facultad de filosofía había mucha gente lúcida, ¿no? Y tal, no sé qué. Yo que pensé que prefería formar parte de la minoría de gente normal, ¿no? Y otra cosa muy divertida es cuando empecé a hacer filosofía, mi profesor de antropología filosófica, Jorge Vicente Arregui, en clase dijo un día que el mejor invento de la civilización occidental habían sido los psicofármacos. Y a las pocas semanas, en otra clase, otro profesor, que era Rafael Elvira, dijo que el mejor invento de la civilización occidental había sido la tarta de fresas con nata. Ahí hay un existencialista, ahí hay un vitalista, y yo estaba, bueno, mis intereses intelectuales eran existencialistas, pero claramente formaba parte de la cofradía de los vitalistas, ¿no? Prefería una buena tarta de fresas con nata en buena compañía a un psicofármaco. Bueno, en realidad es un área en disputa desde el punto de vista científico. Nosotros vivimos en una cultura y una sociedad muy psicologizada, con muchos a priori muy psicologistas. Tendemos a reducir la existencia y su trama a los desórdenes o a las dolencias psicológicas que la acompañen. Pues si alguien se muere, nos parece que hay que gestionar las etapas del duelo. Dice, bueno, habrá que hacer algo más que gestionar las etapas del duelo. Si alguien tiene, pues no sé, una separación, hay que paliar las turbulencias emocionales que se parecen. Bueno, quizás haya que hacer algo más que eso, ¿no? Claro, esa sociedad en el fondo es superficial, porque atiende de una manera muy solícita, como hemos dicho antes, a los síntomas, pero acude de manera muy esquiva a las causas. Dice, bueno, mire usted, a lo mejor es que no es normal que personas que llevan un recorrido vital de décadas, pues decidan de mutuo acuerdo separarse. A lo mejor es que ese acto no es muy normal y es de suyo traumático y es de suyo un trauma que tiene consecuencias emocionales. Entonces, es como querer cuidar de los niños porque se producen separaciones. Dice, bueno, mire usted,
Está muy bien, cuidemos de los niños, por supuesto, pero quizás debamos de revisar el asunto de las separaciones y si las políticas públicas los deben de fomentar, o más bien deben de fomentar otras líneas de actuación, ¿no? A mí me parece que en eso es un debate que no solo es científico, sino que es también un debate moral y en el fondo también político, ¿eh? Porque el Estado y buena parte de la disposición de las ciencias sociales están muy prestos a atenuar las consecuencias, pero son muy remisos, muy esquivos, cuando no declaradamente contrarios a afrontar las causas. Pues, mire usted, los problemas emocionales y psicológicos de los niños en familias desestructuradas a lo mejor deberían de hacer pensar sobre las familias desestructuradas. Bueno, mira, es que nuestras sociedades son muy narcisistas y egolátricas, y entonces hoy entendemos por enfermedad la ausencia recurrente de un bienestar, ¿eh? Entonces, cuando hay una cierta insatisfacción personal con la vida que uno lleva, o con el trabajo, o con las relaciones, enseguida tendemos a patologizar esa situación, ¿no? Y a tratarla como una patología, por lo tanto, con los recursos sociales y epistémicos, o sea, científicos que tienen nuestras sociedades. Pero ese planteamiento, insisto, me parece superficial, porque va a los efectos y no a las causas. Pues si hay una insatisfacción que es recurrente, que es persistente, ese sujeto debería de revisar en profundidad cuáles son los motivos de su vida, cuáles son los fines que se ha planteado, cómo enfoca las relaciones personales, cómo enfoca los propios objetivos que se fija a sí mismo. A mí me parece que intentamos psicologizar y por tanto patologizar muchas cosas que son de corte más existencial, ¿eh? Son de corte, si quieren, más filosófico. No quiero decir que más filosofía y menos Prozac. Quiero decir que más reflexión, más introspección, un intento más determinado de ser sincero con uno mismo y de buscar entornos de relaciones en los que uno pueda aspirar a una sinceridad mutua, que las tienen todas las sociedades tienen ese tipo de relaciones. En nuestra tradición ha estado muy vinculado a la dirección espiritual, a esas cosas, pero relaciones de amistad con las que uno puede esperar una cierta sinceridad más allá de la común, me parece que son imprescindibles, y eso, de ese tipo de relaciones también el entorno familiar es un nicho, es una matriz genuina. Claro, cuando todas esas relaciones no existen, cuando el propio estado de ánimo y las razones que lo justifican nos las damos a nosotros mismos de manera comparativa, porque nunca es posible hacerlo en soledad, siempre lo hacemos comparativa, crítica, competitivamente, pues es normal que se desencadenen estados de malestar persistente y recurrente que, insisto, enfocamos siempre de una manera más sintomática que etiológica, como dirían los médicos, más atendiendo a los efectos que a las causas. Qué bonito eso del don del espíritu que es la saciedad, ¿no? Yo lo diría con una palabra castellana que me parece el contento, ¿no? O sea, el quedar no simplemente saciado o satisfecho, sino saciado y satisfecho en un estado de reposo feliz, o sea, contento, ¿no? Y es muy buena consideración esa, porque atiende, a mi juicio, a la dimensión de la existencia humana que hoy está más distorsionada, que es el deseo humano. Para lo que nosotros no encontramos descanso, socialmente hablando, es para el deseo. Y no encontramos descanso porque concebimos el deseo básicamente en su forma posesiva, en su modalidad posesiva, un deseo de algo de lo que carecemos. El deseo de aquello de lo que carecemos nos genera siempre agitación, con la forma de la búsqueda o con la forma de la frustración. Pero el deseo posesivo tiene muchos inconvenientes. Uno de ellos es que si se desea algo, si se desea poseer algo de manera suficientemente intensa, uno se introduce en una dinámica por la que fácilmente va a quedar poseído por aquello que desea poseer. Lo cuenta Andersen en un cuento terrible que son los zapatos rojos. Una chica que desea muy intensamente que le compren unos zapatos de baile rojos y además miente para conseguirlo, en fin.
una cosa muy tétrica, al estilo de Andersen, y al final consigue los zapatos, pero los zapatos la poseen y la mantienen en un baile perpetuo. Un baile perpetuo es una imagen preciosa, literaria, de la demencia, del delirio, ¿no? Hasta que les tienen que cortar los pies, ¿no? Esto debería de hacernos pensar. En ese cuento hay una sabiduría, hay una visión antropológica profunda. Cuando deseamos con una intensidad desmedida, y es desmedida porque no hay un deseo que oponer a ese deseo posesivo, un deseo más fuerte, más profundo, más dinamizador de la existencia. Cuando no existe esa versión del deseo, el deseo posesivo se vuelve desmesurado, y esa desmesura genera la posesión del que desea, por aquello que desea poseer. Parece un trabalenguas, pero es real, ¿no? Ese asunto es muy interesante, lo cuenta el sociólogo Anthony Giddens de otra manera. Dice que en las sociedades modernas, en la medida que se ha producido el proceso de destradicionalización, o sea, a menos tradiciones, lo que crecen son las adicciones. Las tradiciones son siempre un sistema de convenciones, incluso calendarizado, y con una cierta estructuración horaria de la existencia, en la que se producen la alternancia de momentos de satisfacción y de privación voluntaria. Todos los sistemas sociales han tenido alguna restricción en el alimento. Claro, o sea, tiene una dimensión dietética, no solo desde el punto de vista nutritivo, sino es una especie de dietética del espíritu, ¿no? Nosotros en nuestras sociedades vivimos en un régimen de satisfacción obesa del deseo. Satisfacemos el deseo por saturación, pero a un deseo que es un deseo posesivo. Y no tenemos la alternancia entre el tomar y el dar, entre el tomar y el no tomar, que es el sistema con el que las tradiciones organizan la existencia. Y entonces es muy significativo que lo que crezcan sean las adicciones, que en el fondo es eso de que como desees demasiado intensamente algo, el objeto que deseas poseer te termina poseyendo, te termina esclavizando. Entonces, ¿cómo moderar ese deseo posesivo? ¿Cómo de bienes, de comodidad, de reconocimiento, de éxito? ¿Cómo moderarlo? Desde sí y por sí no es posible. Por eso todos los planteamientos filosóficos y psicológicos que piensan al ser humano como una especie de fuente de deseo posesivo no pueden prever ninguna otra forma de realización que un estado de satisfacción cumplida, que busca a la satisfacción por saturación y genera esa morfología obesa del deseo contemporáneo en las sociedades contemporáneas. Ahora, la manera de moderarlo desde dentro y de reformular sus proporciones y su intensidad es entender que los seres humanos tenemos una forma de deseo mucho más decisivo, mucho más interior, mucho más capaz de dinamizar y dar forma de existencia, que es el deseo comunicativo. El deseo comunicativo no se desencadena en relación a algo de lo que se carece y que se quiere poseer, sino que se desencadena precisamente a partir de algo que uno posee y cuya posesión genera la dinámica expansiva y comunicativa de ese bien. La forma más elemental es cuando uno le cuentan un chiste y le parece una cosa realmente graciosa y ocurrente, uno siente la dinámica expansiva de comunicarlo, ¿no? Hay apóstoles de películas que ven, o de bares que entienden, o de restaurantes, una especie de apostolado espontáneo y civil. Bueno, la posesión de un bien genera una dinámica expansiva y comunicativa. Y ese deseo no es un deseo que tiene en su corazón una carencia, sino exactamente lo contrario, una posesión. Una posesión que no está privada, por tanto no se padece. Lo único que genera es la dinámica de su comunicación, de su participación, porque cuanto más se participa, más perfectamente se posee. No son cosas que para tener hay que evitar darlas, sino que solo se tienen en la medida en la que se dan. Todos los bienes realmente, todas las cosas que se poseen con la experiencia interior de que se trata de un bien, desencadenan esa dinámica expansiva.
El deseo sexual, por ejemplo, no puede tener otra fuente de moderación que esa. Puede ser reprimido, puede ser disciplinado, y muy bien, esta es una educación que todas las sociedades, menos la nuestra, suministran a sus niños y a sus jóvenes. Pero esa disciplina es una especie de estrategia de contención. Hay una estrategia de maduración interior del deseo sexual que tiene que ver con el proceso de vinculación entre la intimidad comunicante y el deseo sexual, que tiene una dimensión posesiva. El deseo sexual se reproporcionaliza, queda contento. Entre los dones esos del Espíritu Santo que hemos dicho, la saciedad y el contento, así se produce el milagro de la castidad y de la cristiana. Se produce no por represión, no por cancelación. Cuando esas son las estrategias dominantes, hay un elemento patógeno que va a generar fenómenos de incoherencia o peores. Se modera por la pasión interior dominante de comunicar un bien. Y en este caso, de comunicar un bien que es la propia intimidad. Hegel define así el espíritu. Dice que el espíritu es, que es espiritual el ser que es capaz de ponerse a sí mismo como contenido de la comunicación. Eso tiene la forma del deseo. Todos deseamos la comunicación cumplida de uno mismo en otro. Yo creo que esa es la relación esponsal, esa es la relación amorosa, y que ese es el entorno donde se genera esa intimidad que es capaz de moderar el deseo, no de sofocarlo, no de eliminarlo, no de eliminar las discrepancias y las divergencias, porque nuestro deseo está roto y está fragmentado y nunca va a haber una coincidencia perfecta, pero sí de moderarlo interiormente y de hacerlo asimilable e integrable en esa dinámica de comunicación personal que es más grande. Y lo que vale para la sexualidad, vale para la afectividad, vale para el deseo de reconocimiento, vale para el deseo de bienes materiales. Así que la cura del deseo no es algo que se pueda hacer desde un punto de vista meramente psicológico o meramente terapéutico, psiquiátrico. La cura del deseo es un asunto que tiene dimensiones existenciales y por tanto que apela a entornos de sentido. Yo creo que esta es otra de las cuestiones que tienen que ver con la densidad y con la frecuencia de las enfermedades psicológicas en nuestras sociedades. Que nuestras sociedades son anémicas desde el punto de vista del sentido. Y tienen una estrategia para paliarlo, para consolarlo, ¿no? Porque son consolaciones, que es una especie de saturación insignificativa de la atención. Lo que consigue la gente con las pantallas, lo que consiguen nuestros chavales con las pantallas. Y es sorprendente cómo ese entretenimiento, porque se convierte en un entretenimiento en el que algo recaba y atrae nuestra atención, pero la recaba y la atrae sin aportar significado, de una manera insignificativa, esa saturación insignificativa de la atención, lo que produce es la apatía. Produce una parálisis del deseo, que son los dos extremos a los que nos lleva nuestra situación, a formas de adicción posesiva, con la que el que quiere poseer queda poseído, y a formas de apatía, de parálisis del deseo, ¿no? Y esos dos extremos tienen una especie de bipolaridad recurrente, porque la mayor parte de los sujetos incorporan los dos de manera cíclica, pasan de esa forma de hiperestimulación adictiva a una especie de apatía paralítica. Y mire usted, aquí el problema no tiene que ver con claro que sí, claro, psicofármacos pueden ayudar cuando se trata de dinámicas, pero esto tiene que ver con entornos y horizontes de sentido, con espacios humanos de comunicación, con la posesión de bienes que promuevan e inclinen a esa comunicación, a una comunicación densa, entre intimidades proporcionadas según el tipo de relación que sea, la esponsal, la amistosa, la cívica, la vecinal, la ciudadana, la profesional. Yo creo que ese es el origen de buena parte de la desestructuración de los psiquismos del sujeto contemporáneo. Vivimos en una especie de régimen constante de exacerbación del deseo e hiperestimulación de la elección, ¿no?
Claro que si digo que ese es el régimen al que nos somete la publicidad, lo veremos todos, pero es más profundo que los estímulos publicitarios. Es más pregnante, o sea, está más impregnado en nuestra vida diaria, en los campos de sentido que encontramos en las cosas, ¿no? Vivimos en un estado crónico de exacerbación del deseo. Y además no sabemos vivir sin ese deseo exacerbado. Y por eso no encontramos paz, ni encontramos la calma del contento. Pero es que además todo eso está en una especie de hiperestimulación de la elección. Nos parece que si no elegimos no somos libres. Y es una manera muy miope y sin embargo de enfocar esas dimensiones de la vida. Realmente las cosas decisivas de nuestra existencia las hemos elegido. Para empezar, no hemos elegido estar vivos. No hemos elegido ser varones. Claro, queremos someterlo a la elección y por tanto tenemos que poder quitarnos la vida si lo deseamos y tenemos que poder desear cambiar de sexo o de lo que fuere. Pero es que hemos elegido nuestra inclinación preferente en su sentido profesional. ¿De verdad somos señores de nuestra morfología hasta el punto de determinar cuáles son esas inclinaciones innatas que preceden incluso al uso racional de nuestra conciencia y de la elección? Y no es verdad que lo que buscamos en la existencia en realidad es descubrir esas orientaciones innatas, descubrir lo que forma parte de nosotros en cierta medida precediéndonos. No es verdad que un sujeto heterosexual que encuentra gozo y contento en el ejercicio de su sexualidad ha encontrado una solución pacífica y benéfica de ese problema que hoy llaman la orientación sexual, y lo ha hecho sin apelar a la elección, sino buscando esa fuente innata de interior. No es verdad que cuando decimos haber encontrado nuestra vocación profesional o cuando vemos que alguien es feliz haciendo algo, tenemos la sensación de que se ha encontrado a sí mismo, pero desde antes de sí mismo en sentido psicológico, que ha alcanzado a dar continuidad libre a una inclinación que le precedía. Y entonces esa inclinación que la elegimos, o más bien es la forma con la que somos elegidos para algo. Y eso es la experiencia subjetiva de la vocación, ¿no? Que uno encuentra aquello para lo que estaba hecho, ¿no? Pero ¿y la existencia misma? No sería comprensible así. La teoría de la creación no sería comprensible así. O sea, la idea de un ser supremo creador no sería precisamente que cada sujeto libre ha sido elegido para ser libre. Y por tanto que reconocer y ejercer la propia libertad es alinearse en continuidad libérrima y feliz con esa antecedencia. ¿Por qué tenemos la aspiración a que nuestra libertad sea prometeica, creativa, dé lugar sea una especie de autocreación electiva? ¿Por qué pensamos que eso es más satisfecho que encontrarse en continuidad con las precedencias antecedentes que asumimos libérrima y felizmente? A mí me parece que eso es un prejuicio muy miope, ¿no? La felicidad, yo creo que la gente que se ha enamorado estará de acuerdo conmigo en que esa experiencia es mucho más la de ser elegido que la de elegir, y que uno le puede proponer a la chica con la que quiere salir y la puede en ese sentido elegir, pero esa elección es una elección frustrada, es una elección ineficiente hasta que ella te dice que sí. En realidad tu elección se convierte en elección solo por la elección ajena. A mí me parece eso muy sintomático y revelador, que solo elegimos de manera certera cuando elegimos para lo que hemos sido elegidos. Y esa doble dimensión se desagrega, pero yo creo que como un resto, casi como lo que queda de cuando en las libertades civiles pensamos que la plenitud de los derechos no consiste en poder elegir, sino también en poder ser elegido, ¿no? A mí me parece una cosa interesante, ¿no? Esta idea de que, y además creo que los varones en este punto tenemos una ventaja experiencial, porque aunque nos creemos que hemos elegido a nuestras señoras,
En el fondo, cuando nos paramos a pensar, nos damos cuenta de que solo las elegimos porque antes nos habían elegido ellas para que las eligiéramos sin que nos diéramos cuenta que nos habían elegido. O sea que solo elige el que previamente ha sido elegido. Es la elección ajena la que hace efectiva la elección propia. Me parece un asunto muy interesante en las dimensiones más decisivas de la existencia, en la vocación, en las relaciones interpersonales. Nosotros, de verdad, de los hijos lo que apreciamos es haberlos elegido. Hace falta tener una experiencia muy deformada de qué es la paternidad, ¿no? Un día le escuché a un filósofo decir que no, un filósofo del ámbito, por así decir, más progresista, decir que él no entendía cómo era posible tomar la elección de que un niño no tuviera un padre, ¿no? Se refería a las madres solteras por inseminación o lo que fuera, ¿no? Y pues realmente, o sea, llevar la elección hasta el punto de dar forma a la vida de un sujeto, de esa manera, o eligiendo el color de los ojos, o la estatura, o que esté sano o enfermo, es una patología de la libertad. Es una patología muy miope de en qué consiste la libertad y la liberación. Buscamos y anhelamos en esta vida acertar con nuestra elección sobre aquello que habíamos sido elegidos, sobre lo que hemos sido elegidos. Y estimamos como las elecciones decisivas de nuestra existencia aquellas en las que reconocemos una cierta antecedencia afortunada. Estábamos hechos el uno para el otro. Bueno, yo creo que tenemos un poco mentalidad de nuevo rico en estas cuestiones sociológicas, ¿no? O sea, nos parece que bueno, tenemos un espíritu un poco cateto. Somos la vanguardia de la libertad. Vamos más allá que los más libertarios. Antecedemos a las sociedades más avanzadas y liberales en la aprobación de la ley de la eutanasia o del cambio de sexo, con una irresponsabilidad, con una ligereza, con una miopía y además con una expectativa utópica que no solo nos vuelve irresponsables, sino que en el fondo deja ver el rastro de que vivimos la ideología de una manera muy religiosa. Yo creo que la propuesta bíblica judaica de que no hay alternativa entre la religión y la idolatría, me parece que esa en España la experimentamos de una manera particularmente intensa. En España hay poco trecho, poca holgura entre el decaimiento de la religión y la emergencia de formas idolátricas de la ideología. Idolatramos y convertimos en ídolos a la ciencia, al Estado, al progreso. Y me parece que nosotros nos la prestamos con la alegría y la prontitud de los judíos a adorar los becerros de oro. Es una cosa tan con un temperamento seguramente cuyo rasgo propio es el entusiasmo, ¿no? En el sentido más etimológico de la expresión. Sabes que entusiasmo significa casi delirio, ¿no? O sea, como una especie de euforia intensa, ¿no? Pues nosotros tenemos un cierto espíritu entusiasta y entonces con entusiasmo nos aprestamos a las causas religiosas, con entusiasmo nos aprestamos a las causas ideológicas. Yo creo que ese es un rasgo de carácter, de alma grande, y por eso tampoco me parece una simple coincidencia esa relación de autores, de místicos, de filósofos, de conquistadores, de fundadores, de alma grande decaída en una idolatría ideológica, ideologizada, también de la ciencia, del Estado. Somos los más progresistas entre los progresistas, los más transgresores entre los transgresores, somos los más libertarios entre los libertarios. Yo creo que esa especie de mentalidad cateta nos pierde a veces. Sí.
Claro, nosotros tenemos una especie de psiquiatrización comprensible de la vida, de los sujetos, de la vida de la conciencia, pero hay palabras que no se dejan domesticar a esta psiquiatrización psicologista tan propia de nuestras sociedades. Por ejemplo, la palabra cordura. La palabra cordura significa que alguien está en su sano juicio, o sea, que disfruta de una situación de salud psíquica, por así decir. Pero claro, la cordura no es un fenómeno que se pueda medir bueno, se puede medir todo, pero quiero decir que consiste en aquello que miden los test o los protocolos sintomatológicos de psicopatología. La cordura es la palabra misma, por eso digo que no se deja someter a esas restricciones. Viene del latín cordis, que significa corazón. Tener cordura es tener corazón, pero el ejercicio propio del corazón es el recordar, que también incluye la palabra cordis en su etimología. Y recuerda el que regresa las cosas al corazón, el que no deja caer ni la existencia ni lo sustancial de la existencia en el olvido, el que mantiene presente, el que regresa al corazón. Muy interesante que en la literatura occidental este rasgo se destaca como apreciablemente femenino. No exclusivamente femenino, pero apreciablemente femenino. Penélope es la que no deja caer en el olvido al marido ausente. María en los evangelios es la que guarda en el corazón. La mujer, entre todas las especies mamíferas, es la que no deja caer en el olvido al hijo, mantiene el reconocimiento con el hijo de manera perpetua. Todas las demás hembras mamíferas hay un momento en que pierden el apego materno con el hijo, que es un apego intensísimo, instintivo. Esa capacidad de mantener el recuerdo, a mí me parece que es el origen, el resorte antropológico de la prohibición del incesto, que ese apego materno es persistente, que la mujer no olvida, que es apreciablemente femenino, aunque es esencialmente humano, no olvidar. Mantener ese olvido no se refiere, claro, la depravación de eso es el rencor, es la herida mantenida persistentemente abierta por la víctima, ¿no? Que se produce una especie de autolesión, ¿no? Que perpetúa la lesión que ejerció el agresor, ¿no? Para no perdonar, precisamente. Perdonar es una forma de recuerdo, pero es una forma de recuerdo curativa, en la que se ha producido la curación. Se produce exactamente lo contrario que en el rencor. Pero el recuerdo lo es de aquello que es sustancioso. Y es una forma de adensamiento de la existencia y de la interioridad. Guardar en el corazón. Guardar en el corazón las palabras escuchadas, guardar en el corazón las palabras dichas. El hombre que no cumple su palabra es un hombre que no tiene corazón, ¿no? Que deja caer lo que hace en el olvido, sobre todo lo que promete, ¿no? Mantener las promesas, hacer promesas incondicionales, es un acto que abre y consolida el corazón, ¿no? Y abre y consolida una morfología interior en la que los afectos se adensan y son muy relevantes, pero no son decisivos. Hay una determinación interior a no dejar caer. Nadie puede pensar que Penélope estuviera 20 años fervientemente enamorada de su esposo. Y sin embargo, a diferencia de Clitemnestra, que mata a Agamenón por rencor, mantiene vivo el recuerdo. Si ese recuerdo está en pie, Ulises tiene a dónde volver. Los sujetos tenemos a dónde volver si hay alguien que no nos olvida, si hay alguien que mantiene la vigilia en nuestra ausencia. El hombre moderno, según James Joyce, es precisamente aquel al que su mujer le echaba en el olvido nada más salir por la puerta y le engañaba con otro y no tenía a dónde volver. Esa conciencia errante de no tener lugar en el mundo, de no encontrar contento en el mundo, está originado precisamente por esa falta de cordura que no es de naturaleza psiquiátrica, aunque tenga efectos psiquiátricos, no es de naturaleza existencial. No permanece aquel que no es capaz de promesas incondicionales, porque esas promesas incondicionales le mantienen a uno
en el mismo lugar y sin embargo a través del tiempo y a través de uno mismo y de la vida. Eso es la cordura. La cordura es el tejido y destejido a diario, el tejido que sabe saborear la existencia, manteniendo presente lo que quiere dejar en el olvido. Los seres humanos enterramos a nuestros muertos porque no los podemos olvidar, porque no los queremos olvidar. Los monumentos funerarios son la inauguración de la civilización humana en sentido material. El hombre es el animal que no olvida, ¿eh? O sea, es el animal capaz de la sensatez lúcida de la existencia que llamamos cordura. El que ha perdido la cordura no es un sujeto que tenga un perfil que pueda psiquiatrizar, que quizás también. Es un sujeto que ha perdido el centro donde se mantiene presente los acontecimientos, las expectativas que uno regresa de continuo al corazón y que le configuran y que le constituyen y que forman ese contenido del yo, de un yo no egolátrico, de un yo relacional y en el que su propia realización está también en el otro y no un yo narcisista como el que padecemos en nuestra época. Claro, y esto es muy interesante para terminar de entender la cordura. Nadie en su sano juicio haría una promesa como la matrimonial. ¿De verdad? ¿De verdad ocurra lo que ocurra en la pobreza y en la riqueza, en la enfermedad, en la deformidad de un rostro? ¿De verdad puedes prometer un vínculo incondicional? ¿Puedes mantener que no te ausentarás, que no me dejarás solo o que no me dejarás sola? ¿De verdad? El que hace esa promesa, que es una promesa que expresa un anhelo originario del corazón humano y que hacemos todos. Pero algunos lo hacemos con la pretensión de darle cumplimiento. ¿De verdad está en nuestra mano hacer semejante cosa? Por eso, al hacer esa promesa con la convicción determinada de darle cumplimiento, uno sabe que está apelando a un poder más grande que el suyo, que uno no es capaz de hacer cumplir esa promesa, de que el otro forma parte de lo que necesito para cumplir la promesa. Los esposos, una de las cosas que hemos asumido es la obligación de hacer posible el cumplimiento de la promesa del otro. Somos corresponsables de que el otro pueda cumplir esa promesa, no convirtiéndola en una tortura, o en un drama, o en un trauma, ¿no? Pero aún así, ni siquiera juntos, ¿no? Yo creo que ese es el movimiento espontáneo y razonable por los que se hacen esa promesa de corazón. Se van a un sitio donde creen estar más cerca de un poder más grande que el suyo. Creo que lo de casarse por la Iglesia es una expresión certera. O sea, casarse en la Iglesia es una expresión certera. Queremos hacer una promesa cuyo cumplimiento no está en nuestra mano y hace falta un poder más grande que el nuestro. ¿Dónde en este mundo localizan los seres humanos el poder? Pues en los lugares sagrados. Pues vamos a los lugares sagrados a hacerlo, ¿no? A invocar el auxilio a un anhelo del corazón que sospechamos que nos haría felices poderles dar cumplimiento. Así que nosotros tenemos la misma experiencia, la común experiencia humana de que estamos fragmentados, de que estamos fracturados, de que junto con ese deseo de incondicionalidad y por intenso y sincero que sea, siempre hay corrientes adversas en nuestro propio interior, que deseamos eso y su contrario, que somos eso y su contrario. Y al mismo tiempo tenemos la expectativa esperanzada de que acudan en nuestro socorro. De que contra lo que cabía esperar, contra lo esperable, ocurra lo inesperable, y es que uno sea capaz, más allá de sí mismo, de mantenerse a sí mismo en lo prometido. No me parece que haya forma más genuina ni más intensa del ejercicio de la esperanza que hacer promesas incondicionales.
Yo creo que la idea, el prejuicio, pero dicho en el mejor sentido, ¿no? El prejuicio de que no hay motivo para dar las cosas por perdidas, ¿no? Y que lo inesperable se puede esperar, ese principio creo que es la visión cristiana del tiempo. Cuando la esperanza cristiana irrumpe en lo que podríamos llamar la naciente tradición occidental, con lo que se encuentra es con la creencia grecolatina en el destino. Y por tanto, con que el tiempo y el tiempo, incluido el porvenir, no era más que el desarrollo inercial de un impulso primero, un impulso inicial. No lo concebían así exactamente, pero es una buena descripción. Lo que iba a pasar después se podía leer en el principio. Estaba prefigurado en el principio. La posición social de las personas estaba prefigurada en sus antecedencias. Los avatares biográficos de las personas, pues, basta con recordar la historia de Edipo, ¿no? Incluso aunque intentara evitar el destino con sus astucias te reconducía para que tu propio impulso por evitarlo te condujera al desenlace. Ahora, en el cristianismo primero, y luego en el cristianismo latino católico, no así tanto en el cristianismo reformado o protestante, la idea de destino es sofocada por una visión nueva, que es la expectativa de lo mejor. La expectativa de lo mejor que al mismo tiempo sostiene la afirmación de que lo peor está también por venir. Pero es en y mediante eso como acontecerá lo mejor. Así que en la esperanza se nos enfrenta a nuestros peores temores. Dice, sí, eso que lo peor que teme, aunque no sepamos cuándo, ocurrirá. Ocurrirá tu muerte, ocurrirá la de tus seres queridos, ocurrirá que sobre la faz de la tierra se borrará el rastro de tu existencia o de tus personas, ocurrirá la destrucción del mundo. Y sin embargo, en y mediante esas catástrofes, que lo son, en y mediante, en el horizonte sigue persistente una luz, ¿no? La expectativa razonable de que lo bueno sucederá, ¿no? Y que a mí me emociona cuando pienso en que la esperanza cristiana afirma simultáneamente las dos cosas. Me parece una cosa conmovedora. Se puede esperar lo peor y hay que estar preparado para lo peor, pero puedes esperar lo mejor. Esa apertura del horizonte da contento al espíritu humano, ¿no? Así que la esperanza me parece la inteligencia del futuro. El futuro lo inventó la esperanza cristiana. Antes de la esperanza cristiana había el porvenir, y el porvenir era la ejecución inercial de un pasado que era determinante. Con la encarnación de Cristo pasa lo impensable, lo inaudito, lo imprevisible, lo que no podía tener una causa previa que lo explicara. Y la idea misma de libertad la entendemos desde entonces así, como algo que no puede estar completamente explicado por sus antecedencias condicionantes. Y por tanto, todo acto libre es una cierta novedad, es una originalidad, no imprecedida, pero no suficientemente causada ni explicada por esas cosas que la preceden. Y entonces la libertad es la fuente de la esperanza, y al mismo tiempo la esperanza es la que preserva y mantiene la forma de la libertad, una libertad esperanzada, que sabe que la suerte no está echada. Todavía no sabemos hasta cuándo, pero todavía no. Y que lo inesperable, eso es el objeto de la esperanza. Lo imprevisible, lo inesperable, ¿eh? Es decir, Magris dice que el demonio es conservador porque cree que la suerte del ser humano está echada. Se refiere a un conservadurismo, ¿no? Destinal, inercial, en el que el futuro es solo la consecuencia de las causas que ya conocemos. Es que no conocemos todas las causas. Es que entre esas causas hay variables no controlables, que es la libertad de los sujetos y la de una libertad providente que gobierna la historia y que la gobierna de manera inescrutable, pero al mismo tiempo hacia una buenaventura, hacia una plenitud final. Así que, claro que cabe la esperanza.
y cuando peor están las cosas, mejor. La mejor pedagogía de la esperanza, la mejor pedagogía literaria de la esperanza que ha tenido el siglo XX es El Señor de los Anillos. Contra toda esperanza, ahí es cuando brilla la esperanza genuina. Cuando decimos que hay esperanza de, lo que estamos diciendo es que hay posibilidades, hay probabilidades, cabe esperar que, porque se puede deducir que, cuando ya no se cabe deducir nada, cuando ya no cabe esperar nada, ahí, ese es el momento de la esperanza genuina, contra toda esperanza. Y contra toda esperanza cabe esperar. Es una aportación inconmensurable, de un valor inconmensurable de la tradición cristiana a la concepción del mundo. El futuro lo inventa la esperanza que sabe que caben esperar novedades imprevistas, que caben esperar efectos incausados, porque esa es la confianza en una libertad providente y en una humanidad también libre, capaz de lo novedoso, de lo nuevo, claro que sí. Dice, pero las líneas de inercia, dice, sí, las líneas de inercia no apuntan a eso. En nuestras sociedades las inercias dominantes, las políticas institucionales dominantes, los prejuicios y las convicciones predominantes apuntan a un horizonte que se cierra, y se cierra en una autocomprensión fallida del ser humano, y en una autocomprensión fallida de las comunidades y de nuestros ordenamientos, en lo que hemos estado hablando, en esa especie de buscar un régimen de exacerbación del deseo cronificada, con una morfología del deseo obesa, generada por saturación de satisfacciones, y en un régimen también de hiperestimulación de la elección que sencillamente nos desquicia. Sí, mira, uno de los fenómenos que se aprecian en los nuevos universitarios desde hace un tiempo, no mucho, pero es que se produce un doble movimiento, en principio, en apariencia paradójico, pero en el fondo no, y es que son más precoces y al mismo tiempo más inmaduros. Esa doble correlación entre un incremento de la precocidad y de la inmadurez creo que es una síntesis desafortunada, pero reveladora de la falta de densidad en las relaciones personales. Esa precocidad, en muchísimos casos, es una precocidad sexual y emocional. Y el efecto es que se inhabilita para mantener relaciones relaciones sexuales, emocionales, personales, que generen el contento interior de una vida lograda en comunidad, en relación con otros. Me parece una tragedia, sinceramente. Esa inhabilitación, esa incapacitación por una precocidad estimulada políticamente, por un régimen de permisividad que hace de la exhibición obscena una supuesta herramienta de liberación pedagógica, y que es sencillamente arruinar en su origen, estructurar las personalidades y los desarrollos biográficos posibles, y que además convierte la comunicación humana en gaseosa, por hablar de pérdida de densidad, en evanescente, en algo que se volatiliza casi en su propia emisión, como si los sujetos mismos fueran ellos origen de una mera voz, de una flatus vocis, dicen los filósofos, o sea, de una mera emisión que se pierde y se degrada casi nada más surgida. Nosotros tenemos una aspiración interior a decir verdades, a decir palabras perdurables. Y además esas verdades perdurables no se gastan con decirlas. Dice, ¿me quieres? Te quiero. ¿Cuántas veces? ¿Me quieres? Te quiero. Y la prueba de tener que repetirlo es la prueba de una novedad preservada. Y cuando alguien pregunta eso, está preguntando a través del tiempo y de lo que ha ocurrido, de las veces que te
te he herido, me quiero, te quiero. Pues eso es densidad. Pero no, esa densidad no surge de un deseo maniático o herido, surge de una expectativa interior densa, de haber encontrado tu lugar en el mundo. Tu lugar que no es un lugar físico, es un lugar relacional, ¿no? Y eso mismo ocurre con los amigos, ¿no? Y ocurre con aquellas personas con las que tenemos una comunicación con la suficiente densidad para que la conversación se convierta en un fin en sí mismo. ¿Qué hacemos con nuestros amigos? Conversar. ¿De qué? Es relativamente indiferente, ¿no? La conversación es un estado de contento. Me hace mucha gracia porque ahora tengo que frecuentar los cócteles y estas cosas. Y lo que veo es agitación. Nadie está reposadamente contento con su interlocutor, porque todo el mundo tiene que ver a 4 o 5 personas con las que tiene que cerrar algún tipo de negocio. Entonces un cóctel es la imposibilidad de disfrutar de lo que allí está pasando, ¿no? Solo disfrutan los hombres que no persiguen ninguna otra cosa que la conversación presente con la persona presente. Hay algunos que están hablando contigo y no te miran, están pendientes del panorama para ver cuándo te tienen que abandonar por un sujeto con el que te persiguen un interés, un contacto, una relación, un saludo. Es una especie de agitación interior, es la viva imagen de la falta de paz, ¿no? De la falta de densidad o de ese contento del que venimos hablando. Creo que, y eso además descubre el presente, ¿eh? La idea de la presencia humana, la idea de presencia en castellano tiene 3 sentidos y los 3 son confluyentes. Se opone a ausencia, se opone a pasado y futuro, y tiene además el carácter es un sinónimo de regalo, de don. Solo está en el presente el que se hace presente para otro, solo. O sea, la ausencia, el don y la actualidad del momento cumplido, sin más expectativa que la de una conversación amistosa, la de un silencio amistoso. Los amigos son los que conversan entre ellos, pero también los que pueden mantener silencio indefinido entre ellos, como pasa entre las personas que se aman. Es muy interesante, porque eso lo permite la presencia. Lo que no se puede hacer en videoconferencia es callarse, porque ahí no hay una presencia comunicante, ahí hay pura comunicación. Pero con tu esposa, con tu hijo, con tu amigo, puedes estar callado, porque la mera presencia ahí es comunicación. Pues esa presencia es la que se manifiesta en la conversación, en la compañía, en el paseo. Quien no es capaz de eso, sencillamente está enfermo, pero en sentido antropológico, lo digo, no en sentido psiquiátrico. Vive en un estado de agitación, con una insatisfacción que no encuentra, que no se puede saciar.